Buenos días a todos, les damos la bienvenida a este webinar que nos enseñará a potenciar y blindar la cartera en moneda extranjera. Me presento, soy Stephanie Moya, especialista de internacional, y el día de hoy me acompaña Lina Lucía Rosso, jefe comercial de Internacional. Buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien, Linita, muchas gracias. Hoy entonces hablaremos sobre los productos cartera moneda extranjera. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Los productos y manejo cambiario de la financiación en moneda extranjera. Después tendremos las cuentas en divisas como mecanismo de cobertura natural. Y para finalizar vamos a tener un invitado súper especial que nos va a abordar todo el tema de derivados. Entonces, Linita, si quieres, comencemos con los productos de financiación que ofrece Banco de Bogotá. Claro que sí, Stephanie. Muchísimas gracias por la invitación. En el día de hoy queremos contarle a todos nuestros clientes que el Banco de Bogotá tiene un amplio portafolio de productos de moneda extranjera en el cual le podemos ofrecer tanto a clientes importadores como exportadores un crédito de capital de trabajo en dólares, créditos Bancoldes. Para nuestros importadores les ofrecemos giro financiado, carta de crédito, confirming internacional, y para nuestros exportadores tenemos la línea de prefinanciación de exportaciones. Entonces, si ustedes quieren, vamos a comenzar hablando sobre los créditos de capital de trabajo. Entonces, aquí tenemos nuestros créditos de capital de trabajo, que son créditos en dólares otorgados por intermediarios del mercado cambiario o por entidades financieras del exterior, y también pueden ser otorgados por otros no residentes. La finalidad de estos créditos generalmente se usan para comprar mercancía en el exterior que requiere un mayor plazo de financiación, más de 180 días, porque se trata de alguna maquinaria especial, algún bien de capital, para la consolidación de pasivos, para cancelar obligaciones otorgadas previamente por otras entidades del exterior o para realizar inversiones en el exterior. Generalmente, pues estos créditos se usan para ser desembolsados en el exterior para realizar operaciones internacionales. Perfecto, Linita. ¿Y cómo es el manejo cambiario? ¿Cómo se desembolsan? ¿Cómo se cancelan? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, mira, para otorgar un crédito de capital de trabajo, previamente nosotros tenemos que hacer un registro de deuda externa. Ese registro tiene que ser previo o simultáneo al desembolso. Entonces, no se debe desembolsar la operación y después hacer el registro, porque pues esto nos puede generar alguna sanción por extemporaneidad en el registro de la deuda externa. Asimismo, el desembolso se debe informar al Banco de la República con el formulario de endeudamiento externo para activar la deuda, de modo que cuando el cliente quiera pagar la obligación, pues la deuda externa ya esté activada en el sistema del Banco de la República, y cuando vayan a reportar el pago con formulario de endeudamiento externo, también ya se puede hacer el pago y el abono de esta obligación tanto en la entidad o con el acreedor con el que se tiene la deuda, y asimismo dar de baja esa obligación ante el Banco de la República. Perfecto, súper importante entonces. Registramos la deuda, tenemos que hacer informe de desembolso e informe de cancelación para capital de trabajo. Sí, aquí tenemos una gráfica que nos muestra que el Banco de Bogotá puede otorgar este préstamo de capital de trabajo, ya sea desde cualquiera de sus agencias del exterior, desde Banco de Bogotá Nueva York, Banco de Bogotá Miami Agencia o nuestra filial en Panamá, o también Banco de Bogotá Colombia puede otorgar este préstamo. Generalmente se abona a la cuenta de compensación del cliente y el cliente la usa para sus operaciones internacionales, ya sea para enviar los recursos a un beneficiario en el exterior, para pagar un proveedor del exterior con el cual está comprando mercancía o alguna maquinaria, para hacer inversiones en sociedades en el exterior o para pagar endeudamientos que se tengan con otros acreedores, ya sean no residentes o entidades financieras del exterior. Dentro de las ventajas que tenemos de este producto, pues es un crédito que se desembolsa desde el exterior. Tenemos el ahorro del 4 por 1000 y generalmente se usa para financiar operaciones internacionales. Perfecto. Me surge una duda.
Por ejemplo, soy una importadora. He decidido comprar una máquina, pero necesito un plazo de pago 24 o 36 meses. Utilizo la línea de capital de trabajo. No es posible que yo le diga al banco desembolsere directamente a mi proveedor en el exterior. Sí, exactamente. Para poder desembolsar directamente al proveedor, necesitamos utilizar la línea de giro financiado, que es un producto para pagar directamente las importaciones y pagarle directamente al proveedor. Si yo uso una línea de capital de trabajo, porque generalmente las líneas de giros financiados, que ya las vamos a ver más adelante, generalmente tienen un plazo de 180 días, máximo un año, pero si yo necesito un plazo de 24, 36 meses, puedo utilizar la línea de capital de trabajo, pero esta línea es de obligatoria canalización a través del mercado cambiario. ¿Qué quiere decir eso? Que el desembolso se tiene que hacer a una cuenta de compensación, a una cuenta que tenga el cliente en el exterior registrada como de compensación, o hacer una monetización a través de un intermediario del mercado cambiario. Obviamente, si yo voy a necesitar los recursos en dólares, pues lo ideal sería que el desembolso de este crédito se hiciera a una cuenta en el exterior que tenga nuestro cliente. Perfecto, súper claro, Linita, gracias. Bueno, también tenemos los créditos Bancoldes. Estos créditos pues son ofrecidos por esta entidad y ofrecidos al público a través de los intermediarios del mercado cambiario. Poseen varias líneas, tanto para pymes como para grandes empresas, mediana empresa. Hay líneas tradicionales y líneas especiales. Bancoldes generalmente publica sus líneas especiales con las características que tiene esta línea, cuál es el cupo máximo de utilización por entidad, qué empresas aplican específicamente para estas líneas especiales. Al intermediario del mercado cambiario le entregan una tasa de redescuento para que el banco sobre esta tasa coloque una tasa final hacia el público, y al igual que el crédito de capital de trabajo se debe registrar como deuda externa y es de obligatoria canalización a través del mercado cambiario. Eso quiere decir que se debe abonar a una cuenta en el exterior, o si se va a utilizar en Colombia, los recursos se deben monetizar a través de un intermediario del mercado cambiario. Perfecto. Bancoldes nos da normalmente las características y sí o sí debemos registrarlo cambiariamente. Sí, se debe registrar en deuda externa. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de los giros financiados, que es una línea de crédito para importadores. Generalmente el plazo de estos giros financiados está entre 180, máximo un año de plazo, mientras se hace todo el ciclo productivo del embarque de la mercancía. Llega la mercancía, el cliente la recibe, la vende y puede hacer el pago de este giro financiado a la entidad. Este crédito puede ser otorgado por intermediarios del mercado cambiario, entidades financieras del exterior u otros no residentes, y existen dos modalidades: el giro financiado posembarque y el giro financiado anticipado. El giro financiado posembarque es aquel que se otorga después de que ya ha sido embarcada la mercancía. Y la legalización, tú sabes que todo pago de importación tiene que ser legalizado ante la DIAN, es decir, tiene que ser asociado a un documento aduanero. Esa legalización de ese giro financiado posembarque se realiza en el momento del reembolso del giro financiado. Pero también tenemos los giros financiados anticipados. Los giros financieros anticipados se deben registrar en deuda externa y se desembolsan con el formulario de excepciones a la canalización, el que anteriormente, ¿te acuerdas?, conocíamos como formulario 3A. 3A, sí, perfecto. Formulario 3A. Entonces, este giro financiado se registra en deuda externa, se activa el desembolso con el formulario 3A o excepciones a la canalización, y se debe legalizar contra este formulario 3A del desembolso. Que eso es nuevo, Linita, ¿cierto? Sí, esta legalización de los giros financiados anticipados surgió a raíz de la resolución 180 de la DIAN que se expidió el año pasado, en el 2024. Listo, entonces ahora tenemos que legalizar giros financiados con mercancía, con el pago, y los giros financiados anticipados.
Pero ¿y cómo legalizo el giro financiado anticipado si no tengo BL normalmente o declaración de importación todavía no tengo? Claro, buena pregunta, Stephanie. Pues generalmente en el momento del desembolso del giro financiado anticipado, pues no se puede legalizar si yo aún no tengo la declaración aduanera de importación o la factura comercial. Si es el caso, porque acuérdense que la legalización se hace contra la declaración aduanera de importación en el caso de introducción de mercancía al territorio aduanero nacional y contra la factura en el caso de introducción de mercancía a zona franca o mercancía que ha entrado al país vía courier. ¿Sí? Entonces eso es importante. Si en el momento del desembolso del giro financiado anticipado no tengo estos documentos aduaneros para legalizar, yo debo legalizar dentro del plazo legal establecido en la resolución 180, que es un mes contado a partir del levante de la mercancía o un mes contado a partir de la fecha de expedición de la factura. Entonces es probable que yo tenga que legalizar aunque el vencimiento del giro financiado todavía no haya llegado a su término, que todavía esté vigente el giro financiado anticipado. Entonces, no olviden que la legalización se hace a más tardar 30 días contados a partir del levante de la mercancía o de la expedición de la factura en los casos que aplique la factura contra el formulario de excepciones a la canalización del desembolso del giro financiado anticipado. Perfecto, súper claro, Ninita, gracias. ¿Cómo sería más o menos el proceso si yo quiero tomar un giro financiado? Sí, mira, aquí vemos en esta gráfica, podemos ver que un cliente que es importador se acerca al Banco de Bogotá, pide un préstamo, tiene que tener cupo de crédito aprobado con la línea de giro financiado. El banco desembolsa los recursos directamente desde su banco corresponsal al banco del beneficiario, al banco del proveedor, y le hace el pago al proveedor, quien nos va a hacer el despacho de la mercancía. Ya se pacta un plazo de financiación, una tasa de interés que ustedes pueden negociar con su consultor de internacional. Y al cabo del 180 días, máximo un año, se puede hacer el reembolso, y si es un giro financiado posembarque, en el momento del reembolso hacemos la legalización. También una de las ventajas del giro financiado es que como se desembolsa desde el exterior, está exento de GMF. Listo, y ese sí lo puedo utilizar para desembolsarle al proveedor por si quiero hacer alguna importación. Exactamente, correcto. Muy bien. Bueno, para los importadores también tenemos la carta de crédito de importación. Generalmente este producto se usa cuando las empresas están hasta ahora iniciando su proceso de internacionalización, no conocen al proveedor, de pronto no tienen tranquilidad de que sí se les haga el despacho de la mercancía. Lo mismo el proveedor no tiene la seguridad de que se le haga el pago. Entonces, este producto que mitiga ese nivel de desconfianza entre proveedor e importador es la carta de crédito de importación. Es un medio de pago. Aquí, perdón, me devuelvo, es un medio de pago en el cual a través del instrumento se paga la carta de crédito. Para que se le pague la carta de crédito al proveedor del exterior, él tiene que demostrar que embarcó la mercancía. Entonces, para demostrar que embarcó la mercancía, debe presentar unos documentos. ¿Y se puede saber qué documentos son o tener como la generalidad de qué deben presentar? Sí, generalmente los documentos que debe presentar el proveedor para que se le pague la carta de crédito es el documento de embarque, la lista de empaque y la factura comercial. Estos documentos vienen en 3 originales, 3 copias. Ellos pactan entre importador y proveedor, pactan qué juego de documentos se presentan a través de los bancos para que sea pagadera la carta de crédito. Existen varias modalidades de carta de crédito que en el momento de la negociación, pues ustedes pueden asesorarse con nuestros consultores de internacional, quienes les van a explicar muy bien cuáles son las modalidades de las cartas de crédito. Si los documentos están en orden, el banco, aquí vamos a ver una gráfica,
El banco corresponsal, si es el banco pagador, entra a pagarle al proveedor del exterior la carta de crédito. Aquí vemos que en una carta de crédito, la carta de crédito puede ser avisada o confirmada. Es avisada cuando el banco corresponsal únicamente le notifica al proveedor del exterior la llegada de la carta de crédito, y es confirmada cuando el banco corresponsal no solamente notifica, sino también hace la revisión documentaria, que todos los documentos estén en orden y cumplan con todas las condiciones, y se compromete a realizar el pago. Me imagino yo que avisado o confirmada tendrá costos diferentes y especiales. Sí, claro que sí. Es importante tener en cuenta que tanto el banco emisor de la carta de crédito, pues en este caso, como ustedes ven, hay 4 partes que intervienen en la carta de crédito, que es el ordenante, que vendría siendo el importador, el banco emisor, que es el Banco de Bogotá, el banco corresponsal, que es el banco, generalmente el banco del proveedor o el banco del beneficiario, y está el beneficiario final, que es el proveedor. Entonces, es importante tener en cuenta que tanto banco emisor como banco corresponsal cobran comisiones en la apertura de la carta de crédito. Es importante cotizar las comisiones que cobra tanto este banco emisor como el banco del exterior. Nosotros, a través de nuestra área de corresponsales extranjeros, podemos ayudarle a nuestros clientes a cotizar las comisiones que cobren los bancos del exterior. Entonces, si la carta de crédito es avisada, va a tener una comisión. Si la carta de crédito es confirmada, va a tener una comisión diferente. Y también el banco emisor, por ejemplo, va a cobrar comisión de apertura. Nosotros también les facilitamos a los clientes una lista de bancos con los que trabajamos a nivel internacional, porque para que la carta de crédito se pueda establecer confirmada, tenemos que tener cupo de corresponsalía con el banco pagador, y pues nosotros ya tenemos unos convenios de cupos de crédito preestablecidos y les podemos indicar a nuestros clientes con qué banco podemos trabajar para hacer esa carta de crédito. Listo. Es un proceso un poquito más largo, pero nos da la garantía y seguridad si no conocemos al proveedor, o de que pues tengamos toda la ruta de los documentos. No hemos hablado del tema cambiario de las cartas de crédito. Sí, correcto. Las cartas de crédito, como son productos de financiación de importaciones, no se registran en deuda externa, ¿sí? Salvo que aquí lo mirábamos perdóname, me devuelvo aquí a la primera diapositiva, salvo que tengan un término y conter Ellsworth. Tú sabes que en el término y conter Ellsworth no hay documento de embarque. El documento de embarque lo presenta es el importador, no lo presenta el proveedor del exterior. Y si no hay introducción de mercancía al país, porque tú sabes que los créditos documentarios se pueden utilizar a nivel internacional para comprar mercancías, pero una de las condiciones para que no se registre en deuda externa es que haya introducción de mercancía al país, es decir, que haya una importación. Si no va a haber introducción de mercancía al país, esta carta de crédito en el momento de la utilización, pues se va a tener que registrar en deuda externa, puesto que no va a haber una importación de bienes. Perfecto, tener esos tips importantes por si debemos o no registrar endeudamiento externo para cumplir la norma cambiaria. Sí, entonces aquí en esta diapositiva podemos ver las etapas de la carta de crédito. Nosotros tenemos una etapa de apertura, que es en el momento en que se emite esta carta de crédito. Hay una vigencia que generalmente el plazo estándar son 90 días para que el proveedor aliste la mercancía, haga el despacho y haga la presentación de los documentos indicando que ya hizo el embarque de esta mercancía. A eso se le llama la utilización, el momento en que el proveedor presenta los documentos. Y si es una carta de crédito de pago a la vista, se le paga el banco pagador, el que esté haciendo las veces de pagador, le hace el pago al proveedor del exterior, y aquí empieza una etapa de financiación, que es una etapa más o menos de 180 días, con los cuales nuestros clientes se pueden financiar con el Banco de Bogotá
para pues que puedan tener un plazo mayor y alivianar su flujo de caja. Se pueden financiar con nosotros hasta 180 días y en el momento del reembolso se presenta la declaración de cambio por importaciones y en ese momento se hace la legalización de esa importación contra los documentos aduaneros. Perfecto, carta de crédito de importación se tiene que legalizar. Yo lo resumiría en 3 grandes partes, lo que es la apertura, tenemos un espacio para que presenten documentos, la utilización, Linita, pero ¿siempre hay financiación o normalmente la carta de crédito tiene ahí otras variables? Buen punto, Stephanie. Hay cartas de crédito que nuestros clientes establecen únicamente porque es un requisito de su proveedor para que les haga el despacho de la mercancía. Pero el cliente, si no requiere financiación, en el momento de la utilización, cuando el proveedor presente los documentos, el banco le notifica y el cliente nos tiene que entregar los recursos para nosotros hacerle el pago al proveedor del exterior. En ese momento, pues no habría financiación, es decir, el banco no le prestaría los recursos al cliente, sino que el cliente no los entrega y nosotros con esos recursos le hacemos el pago al proveedor. En este caso, en la carta de crédito únicamente habrían las comisiones propias de la apertura, del aviso, de la confirmación y no habría tasa de interés de financiación. En el caso de que el cliente sí se quiera financiar, entonces en ese momento se pacta una tasa de financiación de acuerdo con las condiciones del mercado que estén vigentes en ese momento para otorgarle un plazo de hasta 180 días de financiación de la carta de crédito a nuestros clientes. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué otro producto tenemos para nuestros clientes? Para nuestros importadores también tenemos otro producto que es el confirming internacional, el confirming de importación, que es un producto muy parecido al giro financiado, es para pagar facturas de proveedores. En este caso va a haber un descuento de la factura por parte del proveedor del exterior. Este proveedor pues tiene que aceptar el endoso de la factura para que sea pagadera por el Banco de Bogotá. Aplica para mercancía ya embarcada. Se puede otorgar por Banco de Bogotá, Colombia o por Banco de Bogotá, Panamá. En el caso de las garantías que de pronto el banco solicita, no aplica el Fondo Nacional de Garantías. Aquí ya se iría con otro tipo de garantía diferente que haya sido exigida en el estudio de crédito, pero no aplica Fondo Nacional de Garantías. Eso es, digamos, algo muy importante para aquellas empresas que tienen este tipo de garantía. Y no se registra en deuda externa tampoco, puesto que es para financiar importaciones y ya con mercancía embarcada. Perfecto, Por claro. eso no se registra en deuda externa. Pero también se debe hacer la legalización de esa importación que yo haga a través de este confirming internacional en el momento en que haga el reembolso del confirming. El reembolso del confirming también se hace con el formulario de importaciones. Listo, y también se tiene que legalizar. Súper importante, confirming, mercancía ya embarcada, por eso no registramos endeudamiento externo, y sí o sí el endoso de las facturas. El endoso de las facturas. Listo. ¿Tenemos algo para los exportadores, Linita? Sí, claro. Mira, para los exportadores, además de las líneas Bancoldes que vimos ahorita al principio, Bancoldes ofrece líneas de capital de trabajo, de importación y de exportaciones. También nosotros como intermediarios del mercado cambiario ofrecemos la prefinanciación de exportaciones, que es un crédito que usan los exportadores para alistar todo su proceso de exportación, para comprar materia prima, para alistar todo el proceso productivo, todo lo que necesitan para llevar a final término, a feliz término su producto y colocarlo en el exterior. Entonces, nosotros otorgamos esta línea de prefinanciación de exportaciones, la cual se debe registrar en deuda externa. ¿Sí? Esta línea es de obligatoria canalización, el desembolso a través del mercado cambiario, es decir, nosotros le abonamos esos recursos de la prefinanciación a una cuenta de compensación del cliente o si el cliente necesita los recursos aquí en Colombia, lo puede monetizar y convertirlo a pesos para hacer todas sus adecuaciones que necesita para su exportación.
Pero entonces, eso suena a capital de trabajo. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Porque ambas se registran deuda, debemos hacer los registros ante el Banco de la República de desembolso, de cancelación. Sí, se diferencia del capital de trabajo en que se puede utilizar el reintegro de la exportación para abonarlo directamente al crédito de prefinanciación, a diferencia del capital de trabajo, que el capital de trabajo sí tiene que comprarse divisas o canalizarse el pago obligatoriamente a través del mercado cambiario, girando desde una cuenta de compensación o comprando divisas a un IMC. En la prefinanciación también yo la puedo pagar comprando divisas a un intermediario del mercado cambiando, girando recursos desde mi cuenta de compensación si tengo disponibilidad, o con el mismo producto de la exportación puedo hacer el abono a esa obligación. Entonces, esa es la diferencia con el capital de trabajo. Perfecto. Pero, Linita, ¿qué pasa? Porque yo recibo los recursos producto de la exportación, pero normalmente cuando yo recibo esos recursos debo legalizar. ¿Las prefinanciaciones de exportación se legalizan? La prefinanciación de exportaciones como tal no se legaliza. Lo que se legaliza son los reintegros de exportación. ¿Sí? Yo puedo recibir un reintegro de mi exportación a mi cuenta de compensación, abono los recursos a la cuenta de compensación y después giro desde allá y pago la prefinanciación de exportaciones. ¿Qué debo legalizar? El reintegro de la exportación que obtuve en la cuenta de compensación. O si yo recibo divisas al intermediario del mercado cambiario como una orden de pago y monetizo esa orden de pago producto del pago de una exportación, ahí hago la legalización de ese reintegro de esa exportación, ¿sí? La prefinanciación de exportaciones, como te decía, no se legaliza solo en el caso en el que yo use una exportación, una orden de pago, por ejemplo, que no fue abonada a cuenta de compensación y que no fue monetizada, sino que si antes de monetizarse esos dineros de la exportación, yo los uso para pagar la exportación, para pagar la prefinanciación de exportaciones. Por así decirlo, yo cruzo ese pago directamente con mi crédito de prefinanciación, ahí sí debo legalizar. Pero lo que se legaliza no es la prefinanciación, lo que se legaliza es el reintegro de esa exportación que no canalicé a través del mercado cambiario y que lo estoy cruzando, abonando directamente al crédito de prefinanciación de exportaciones. Perfecto. Entonces yo tengo que informar el DEX correspondiente a esa exportación o la factura correspondiente a esa exportación que abone directamente a la prefinanciación. Eso también es nuevo a partir de la resolución 180 de la DIAN del 2024. Ay, listo. Bueno, cambiaron algunas cosas, la norma de las legalizaciones, súper importante con el tema de la prefinanciación. Me quedó clarísimo. Bueno, claro que sí. Bueno, vamos a mirar entonces estos mecanismos de cobertura, porque son importantes estos mecanismos de cobertura, porque muchos clientes, Stephanie, nos dicen, Lina, me preocupa, o le dicen a su consultor, nos preocupa que como yo voy a quedar endeudado en dólares, porque estos créditos nosotros los otorgamos en dólares, el capital de trabajo, los bancoldes, los giros financiados, las prefinanciaciones de exportación se otorgan en dólares, el cliente queda endeudado en dólares. Nos dicen que les preocupa que el dólar se suba al vencimiento del plazo y tengan que pagar un mayor valor de ese crédito. Entonces, existen unos mecanismos de cobertura cambiaria, que son los que vamos a exponer ahorita más adelante, que nos ayudan a mitigar esa volatilidad del dólar y podemos, podemos financiarnos tranquilamente en dólares utilizando estos mecanismos de cobertura. ¿Cuáles son esos mecanismos de cobertura? Tenemos mecanismos de cobertura natural y tenemos mecanismos de cobertura a través de derivados. Entonces, mecanismos de cobertura natural, pues están nuestras cuentas en dólares. Como ustedes saben, Banco de Bogotá les ofrece cuenta en dólares a través de nuestras agencias del exterior en Miami y en Nueva York. Y en nuestras filiales de Panamá, también en Panamá tenemos una sucursal que viene siendo también una
agencia o sucursal en Panamá, que es también directamente de propiedad del banco, y tenemos un banco panameño independiente que es Banco de Bogotá Panamá filial. Tenemos las dos licencias. Las dos figuras. Las dos figuras, como filial o como sucursal en Panamá, y tenemos Banco Bogotá Miami, Banco Bogotá Nueva York. A través de estos bancos, ustedes pueden abrir cuentas en dólares, y estos cuentas en dólares nos ayudan a mitigar el riesgo cambiario, porque, por ejemplo, si yo tengo un crédito en dólares y se bajó el dólar en determinado momento, puedo aprovechar ese momento del mercado para comprar dólares, llevarlos a la cuenta y ya tenerlos en reserva para en el momento del pago de mi cuota de mi crédito. Yo ya he aprovechado esas ventajas que me ofrece los momentos del mercado cuando se baja el dólar, las volatilidades del mercado. Y también tenemos muchos clientes que tienen ingresos en dólares. Por ejemplo, tienen ingresos por servicios, por inversiones, por capitalizaciones, y con esos recursos pueden constituir un CDT en nuestras agencias y filiales del exterior. Este CDT se puede pignorar para garantizar un crédito que tenga el mismo monto, el mismo plazo, en el mismo vehículo, en el mismo banco, y eso es lo que nosotros llamamos un back-to-back. Es decir, es un crédito en dólares garantizado con un CDT en dólares en una de nuestras agencias o filiales del exterior, que tiene el mismo monto, el mismo plazo, que por alguna razón pues el cliente necesita los recursos afuera, no los quiere traer, pero se quiere financiar. Entonces nosotros les otorgamos un crédito en dólares contra esos dólares en CDT que tiene en el exterior, en las con cuentas nosotros. Del exterior. Perfecto. ¿Sí? Y ahora tenemos también los derivados, que tenemos varios tipos, que tenemos el forward de tipo de cambio, estructuras con opciones como los collares y el forward extra, y los swaps, que tenemos otras figuras importantes que las vamos a explicar para que ustedes las conozcan, como el cross currency swap y el interest rate swap. Que para eso pues vamos a tener un invitado muy especial, que es un facilitador de la mesa de dinero del banco, que ya se los vamos a presentar, quien nos va a explicar con mayor detalle cómo funcionan estas operaciones de derivados. Bueno, ya estamos con nuestro invitado especial, quien nos va a hablar de los mecanismos de cobertura cambiaria. Juan Carlos Sepúlveda, muchas gracias por venir. Él es nuestro facilitador de traders de la banca empresarial. Stephanie, buenos días. Muchísimas gracias a ti y a Lina por el espacio en este momento para compartir con ustedes y puntualmente con nuestros clientes los beneficios y los servicios que ofrecemos para cubrir las obligaciones en moneda extranjera y los créditos que ofrece el banco a los clientes. Entonces, entremos en materia. Lina nos dejó pues una muy buena introducción sobre los mecanismos de cobertura natural y pues puntualmente también ahora vamos a revisar los derivados. Los derivados tienen unas características generales, ¿no es cierto? Primero que todo, es un contrato entre el banco y el cliente, es un contrato estandarizado de la Asociación Bancaria de Colombia. Segundo, es un contrato en donde las partes se obligan a comprar o a vender, es decir, a intercambiar una cantidad de un activo subyacente. Tercero, esto se hace en una fecha futura determinada, que es la fecha del vencimiento y la fecha del cumplimiento. Cuarto, se pacta una tasa a futuro. Quinto, son operaciones de obligatorio cumplimiento tanto para el banco como para los clientes. Sexto, estas operaciones consumen un cupo de crédito, ¿no es cierto?, porque es una obligación a futuro. Y por último, estas operaciones pueden ser con entrega o sin entrega, es decir, delivery o non-delivery, dependiendo del tipo de operación. Perfecto. Juan, mencionaste contrato entre las partes. Básicamente necesitamos algunos requisitos. ¿Qué tienen que hacer nuestros clientes para poder tomar coberturas? Correcto. Entonces hay 4 requisitos básicos. Primero, el contrato marco, como lo dije, es un documento estándar de la Asociación Bancaria de Colombia. Este lo firma tanto el cliente como Banco de Bogotá. Este contrato marco lo firma ¿quién? El representante legal, que debe tener las atribuciones para ello. Y
El representante legal va a designar unas personas de la empresa que tienen las atribuciones para celebrar los derivados y tienen las atribuciones para confirmar estos derivados que cierran a nombre de la empresa. Por último, a nivel de banco, debemos otorgarle una línea aprobada en el proyecto de crédito, que es una línea específica para cerrar operaciones de derivados. Entonces, súper importante, pregúntale al trader si podemos hacer el cierre y cumplir con estos 4 requisitos. Correcto. Una vez tengamos estos requisitos, el cliente ya puede cerrar sus operaciones de cobertura sintética, es decir, no es cobertura natural como la que nos habló Lina anteriormente, teniendo en cuenta los diferentes productos que ya vamos a ver a continuación. ¿Listo? Comencemos. Listo, excelente. Entonces, el primer producto, que es el que se llama forward tradicional de tipo de cambio, es el más comúnmente utilizado en el mercado, y que consiste a partir de la tasa del dólar de hoy, teniendo en cuenta el plazo al que el cliente quiere cerrar la cobertura y una devaluación, que es un diferencial de tasas entre Colombia y Estados Unidos, se establece una tasa de cambio futuro que es la llamada tasa forward. ¿Qué pasa al vencimiento de la operación? Es decir, cuando llegamos a ese futuro, no importa dónde esté el dólar, el cliente va a comprar o va a pagar sus dólares a la tasa pactada en el momento cero, es decir, la tasa que pactamos hoy. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que el cliente elimina de su flujo de caja y de sus proyecciones la incertidumbre de la fluctuación y del movimiento del tipo de cambio, y va a saber exactamente cuánto va a pagar por cada dólar que debe de esa capital de trabajo, de ese giro financiado o de esa prefinanciación de exportaciones. Perfecto. Mencionabas ahorita modalidades, delivery, non-delivery. ¿Acá cuál nos aplicaría? Entonces, en este caso aplican las 2 modalidades, con entrega o sin entrega, es decir, delivery o non-delivery. Y el beneficio que tiene el forward tradicional también, como todos los otros productos que vamos a ver hoy, es que no tienen ningún costo asociado, ¿no es cierto? Esto es como un seguro sin costo, y que el plazo puede ser de 3 días en adelante. Es decir, si un cliente hoy viene a cotizar una operación, le decimos, le podemos cerrar un forward de acá a 8 días, de acá a 20 días, 30 días, etcétera. Ay, listo, perfecto. Tengo en mi mente que hay otros 2 productos similares al forward. Correcto. Entonces, vamos a empezar con los que los que se forman con estructuras, con opciones. Acá tenemos los que se denominan forward extra y los que se llaman collares, ¿no es cierto? Los que son forward extra, que permiten, como su palabra lo dice, es algo mejor que el forward, pero nosotros, para poderle ofrecer a nuestros clientes una tasa mejorada, si lo comparamos con la tasa del forward extra, tenemos que ponerle una tasa límite. ¿Esto qué quiere decir? Hoy vamos a cotizarle al cliente, así como en el forward, una tasa mejorada, y le ponemos el límite. Cuando llega el vencimiento de la operación, tal cual como en el forward, el cliente va a comprar o pagar sus dólares a la tasa forward extra o a la tasa forward mejorada, pero si el dólar llega a estar por encima del límite, cada peso que el dólar esté por encima del límite, en esa misma proporción, el cliente se la debe compensar al banco, ¿no es cierto? Importante tener ahí presente, la tasa límite siempre va a estar bastante por encima de la tasa forward extra, no por debajo, porque pues no haría sentido. Entonces, acá tenemos una tasa mucho más competitiva si hacemos el comparativo versus forward tradicional, teniendo, digamos, que un límite, pero siempre se mantiene la cobertura. Perfecto. Y ese límite, pues la idea es que obtenga una mejora, pues el cliente al llegar allí. Así es. El segundo tipo de estructuras se denominan los collares. Los collares, digamos que son una estructura en donde se maneja un rango determinado por un techo, ¿no es cierto?, y por un piso. También partimos de la cotización desde $1 el día de hoy, se establece un techo que normalmente el cliente nos dice, quiero comprar el dólar máximo a este techo, y nosotros, en función de esta información que nos les da el cliente, ponemos un piso. Cuando llega el vencimiento, la fecha de cumplimiento, si el dólar llega a estar por encima de la tasa techo, entonces el cliente compra el dólar a un máximo. ¿Cuál es ese máximo? La tasa techo. Si el dólar llega a estar por debajo del piso, entonces el cliente compra el dólar mínimo al piso, mínimo a la tasa piso. Y si el dólar se encuentra entre ese rango, entre el piso y el techo, ¿qué ocurre? Pues el cliente va a comprar el dólar a mercado. Entonces, ¿esto qué le permite? Que en su balance y en su flujo de caja, el cliente ya va a saber exactamente máximo
cuánto va a pagar por cada dólar y mínimo cuánto puede pagar con cada dólar. A diferencia del forward tradicional o el forward extra, le permite al cliente de pronto beneficiarse un poco más si el dólar quiere bajar algo versus una tasa del forward tradicional. Ok, y si queda la tasa entre ese límite y ese piso. Correcto, entonces si queda entre el rango, el cliente compra a mercado. Simplemente, okay, digamos que ahí tiene una oportunidad de comprar a lo que en ese momento se encuentra, pero ya en sus balances y en sus proyecciones el cliente sabe que máximo el dólar le va a costar la tasa techo o mínimo le va a costar la tasa piso, pero le permite un rango como de oportunidad. Listo, igual los collares, sin costos asociados y podemos comenzar desde el tercer día hacia adelante. Forward extra y forward tradicional no tiene ningún costo asociado con entrega o sin entrega. Perfecto. Mira que en los tres tú mencionaste un plazo específico. Correcto. Pero hay muchos clientes que toman un capital de trabajo, por ejemplo, a 18 meses, un giro financiado a 12 meses, pero capital e intereses pagan mensuales o pagan trimestrales. ¿Nos servirían estas estructuras? ¿Tenemos otras estructuras que podemos revisar? Bueno, súper chévere, Stephanie, esa pregunta, porque estos productos realmente se dan cuando tenemos un tipo de financiación a corto o mediano plazo donde solo hay una fecha para pagar capital e intereses, ¿no es cierto? Pero pues muchos de nuestros clientes no toman las financiaciones a corto o mediano plazo con un pago a capital de intereses. Muchos tienen unos proyectos en donde deben financiarse a más de 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. Entonces un cliente puede hacer un forward mensual de acá a 2 años, un collar mensual de acá a 2 años, un forward extra mensual de acá a 2 años, pero realmente se vuelve muy complejo a nivel financiero, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro, solo podría cubrir el tipo de cambio. Ya ahora les vamos a contar que tenemos otros 2 productos, ¿no es cierto? Que es de una familia de productos que son los swaps, como lo dijo Lina hace un rato, en donde le podemos ofrecer a los clientes una cobertura para operaciones a mediano y largo plazo de obligaciones y de créditos que tienen diferentes momentos de pago, tanto de capital como de intereses. Entonces, primero vamos a comenzar con los swaps de tipo de interés o IRS, Interest Rate Swap. Este tipo de swap le permite a nuestros clientes fijar el tipo de interés de su obligación en dólares. ¿Y por qué un cliente va a decir, pero por qué fijar el tipo de interés de un crédito en dólares? ¿Por qué? El crédito en dólares está denominado en dólares, ¿cierto? Pero también se calcula su interés en función de dos datos. Primero, la SOFR, que es la tasa de referencia para créditos en dólares, que reemplazó la LIBOR, y el spread. El spread es fijo, pero la tasa SOFR fluctúa en el tiempo en función pues, de las perspectivas de mercado, la tasa de referencia en Estados Unidos. Entonces, esa variable es la que representa incertidumbre también porque los clientes, ¿no es cierto?, no van a saber cuánto van a pagar por intereses a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses y así sucesivamente. Con este producto nosotros lo que hacemos es fijar esa tasa SOFR, entonces la pasamos de una tasa variable a una tasa fija y de esta manera queda el crédito denominado en dólares, pero con una tasa de interés fija en dólares. Entonces el cliente ya sabe de su flujo de caja exactamente cuánto va a pagar por intereses en dólares durante toda la vida de su obligación. O sea, desde el momento 1 sabemos cuántos serían los intereses, ya no quedaría término variable, sino fijaríamos esa tasa de interés. El componente de intereses y el crédito sigue denominado en dólares porque acá solo cubrimos en el interest rate swap los intereses. Los intereses, correcto. Perfecto. Ahora tenemos el segundo producto, que es el Cross Currency Swap, ¿no es cierto? En este, así como el Forward Extra, digamos que acá lo complementamos. Cogemos del primero, que es el Interest Rate Swap, y lo complementamos porque también le hacemos la cobertura al tipo de cambio. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, un capital de trabajo en dólares a varios años con amortización a capital e intereses mensuales. Hay dos variables o 2 riesgos por desconocimiento y por incertidumbre, que es el SOFR, como lo mencionamos en la tasa SOFR, como lo mencionamos anteriormente en el caso del swap IRS, pero también el tipo de cambio, porque el cliente dice, yo tengo que pagar esos dólares en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses y así sucesivamente, pero no sé en cuánto va a estar el dólar. Entonces yo no solo necesito cubrir el tipo de interés
y saber cuánto me va a costar cada interés, sino también necesito saber cuánto me van a costar los dólares para yo pagar esos intereses, que ya sé cuántos son fijos en cada periodo, y cuánto me van a costar los dólares del capital que tengo que pagar en los siguientes periodos. Entonces, lo que hacemos con un cross currency swap es hacemos una equivalencia y quedamos con una cuota fija en pesos, ¿no es cierto? Entonces, el cliente ya en pesos exactamente va a saber cuánto le va a costar cada periodo de pago, tanto por capital como por intereses. Hay algo muy importante para tener en cuenta en estos dos productos de cobertura, que es el IRS y el Cross Currency Swap, y es que deben reflejar exactamente las condiciones de la cartera en el momento en que se cierran los swaps. Nosotros podemos cerrar el swap el día del desembolso del capital de trabajo o al otro día del desembolso, pero lo importante es que los swaps son un reflejo de las carteras y son contratos aparte, es decir, son contratos paralelos. Cuando un cliente hace un capital de trabajo en dólares, una prefinanciación o un giro financiado, estos productos no vienen, digamos que, desembolsados inmediatamente con una cobertura sintética o con un derivado, sino que posteriormente hacemos estos contratos que van de la mano y toman todos sus datos, son un reflejo de las operaciones de cartera. Básicamente, esas son, digamos que, las opciones que le ofrecemos a todos nuestros clientes que toman obligaciones en dólares con nosotros, y de esta manera ellos pueden eliminar el riesgo de incertidumbre de su balance y conocer exactamente cuánto van a pagar por capital y por intereses al momento, pues, de tener que cumplir estas obligaciones. Listo. No hemos mencionado algo de los swap. Las modalidades, delivery, non-delivery, cómo se manejan. Acá entonces depende del tipo de operación que queramos manejar, pero pues también aplica delivery y non-delivery. Ok, para los swaps. Para los swaps, correcto. De nuevo, pues este tipo de operaciones, así como lo mencionó Lina anteriormente, hay que entrar a verlas al detalle, obviamente con cada trader, como ustedes saben, porque son operaciones, digamos que un poco más complejas, ¿no es cierto? Entonces tenemos los requisitos, pero también es muy importante entender muy bien ya cómo quedan incorporadas dentro de las carteras. Listo, o sea, esa estructuración sí o sí el trader nos puede ayudar, nos puede apoyar, nos puede despejar todas las dudas al respecto. Correcto, sí, ahí en la mesa tenemos un equipo de más de 30 personas supremamente capacitado para apoyarnos en todo este tipo de operaciones de cobertura, y que ustedes como clientes se desentiendan totalmente de la incertidumbre por tipo de cambio y tipo de interés, y pues se dediquen a hacer lo que hacen muy bien. Ay, perfecto. Juan, muchísimas gracias. No, Stephanie, muchas gracias. Les hago un breve resumen, pues, de lo que acabamos de ver, junto con lo que vimos de cartera, más el tema de las coberturas. Vimos, pues, principalmente 4 tipos así de coberturas grandes. Está el crédito en dólares más forward, que es una figura tradicional, normalmente tiene un plazo específico y cubrimos tasa de cambio. Seguimos con lo que nosotros llamamos swap, sería la cartera en dólares más IRS, cubrimos todo la variación de la tasa de interés, o está la cartera más CCS, que es el Cross Currency Swap, normalmente es el más común, cubrimos tanto tasa de interés como en este caso el dólar. Y nuestra cobertura natural, importante las cuentas en el exterior, en nuestras agencias o filiales, que también nos ayudan como un mecanismo de cobertura. Quiero extender mis agradecimientos a Linita. Lina, muchas gracias por el conocimiento. Siempre es súper importante la información. Nos enseñas, nos ayudas a repasar. Extenderte a ti también las gracias, Juan, por acompañarnos, por complementarnos en este webinar el día de hoy. Estefania, a ti y a Lina, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, qué chévere poder compartir con ustedes y con nuestros clientes todas las soluciones que tenemos para complementar sus operaciones de cartera en moneda extranjera y que se dediquen a sus negocios, que muy bien saben hacer. Entonces, de nuevo, muchas gracias. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si tienen algunas preguntas o les surgieron algunas preguntas durante la charla, recuerden que los traders y los especialistas de internacional podemos apoyarnos en la resolución de estas dudas. En pantalla va a aparecer un código QR para que por favor lo escaneen y nos retroalimenten con respecto al webinar de hoy. ¿Qué podemos mejorar o qué temas podemos realizar para futuras exposiciones para ustedes? Esta charla va a quedar grabada en YouTube. Asimismo, las memorias las tendrán los consultores, quien posteriormente se las compartirán. Agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy y estar conectados
con la Vicepresidencia de Internacional. Nos veremos en una próxima oportunidad.